Buenas tardes y bienvenidas a todas y a todos desde el Teatro del Libertador, Agencia Córdoba Cultura, Área de Danza Contemporánea. Yo voy a ser muy breve porque vamos a tratar de disfrutar a la señora Cavagliato, pero por supuesto que voy a agradecer justamente a HT por la gentileza de haber accedido para brindarnos esta capacitación, escena urbana, claves para realizar puestas en espacios abiertos. Muchísimas gracias, Cheté. Agradecer también al Teatro del Libertador y a todas las áreas, prensa, producción, diseño. Sabemos que nada de esto puede suceder si no están todas las áreas trabajando conjuntamente para este tipo de eventos. A la Agencia Córdoba Cultura por llevar a cabo estos programas de formación, y un especial agradecimiento a todos los inscritos, a todos los interesados, a todos los participantes, a todas y a todos los participantes, y decirles que, desearles que disfruten mucho. Yo también tengo muchas ganas de disfrutarlo, y lo que voy a hacer ahora, para terminar, voy a presentar e invitar a el director del Teatro Libertador General San Martín, el maestro Adrián Ávila Arzuza. Maestro, la palabra es suya. Buenas tardes. Muy buenas tardes a toda esta linda comunidad que nos acompaña hoy. Para mí es un enorme placer, un gusto, un honor presentar a esta gran artista, gran persona, a quien seguramente hemos podido disfrutar en distintas puestas, eh, trabajos maravillosos que ha realizado durante toda su carrera. Eh, Felicito, bueno, la iniciativa del área de danza contemporánea, de poder brindar en estos tiempos tan complejos eh, espacios de reflexión, sobre todo con alguien que a través de su trabajo siempre nos invitó a reflexionar, porque creo que el arte tiene que ver con eso, ¿no? Hay que impactar con el pensamiento y no es solo un entretenimiento. El arte debe cambiar a las personas y creo que eso es lo que ha logrado Cheté en todos los trabajos que realizó. Eh, Ha recibido innumerables premios y creo que el premio es que todavía Córdoba sigue recibiendo toda su influencia desde la creación de sus primeras obras, pasando por medida, ese centro de producción cultural que generó grandes, grandes obras y formación. Y culminando, por supuesto, con los últimos premios, desde Ser Ciudadana Ilustre, el premio Jerónimo Luis de Cabrera de la Municipalidad de Córdoba, el premio a la trayectoria del Instituto Nacional de Teatro y beneficiaria de reconocimiento al mérito artístico por el gobierno de la provincia de Córdoba. Y también, bueno, la Universidad Provincial de Córdoba, que le otorgó el título de profesor honoraria. Entonces, bueno, les dejo con Cheté y espero que podamos disfrutar de estas capacitaciones que van a dejar grandes enseñanzas para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, le agradezco tanto a Walter como acá al maestro las palabras de introducción a este encuentro que tenemos. Y bueno, también empiezo por agradecer al área de danza contemporánea del Teatro San Martín, que me ha permitido introducir en el mundo maravilloso de Dante y que he vuelto a leer sus versos, a recordar su agitadísima vida política y a recordar, y esto que me agradó tanto de Dante, su profundo amor por Beatriz, a quien él llamó la gloriosa dueña de mi mente, que es para mí
una frase que no me la puedo olvidar. Tengo muy poca memoria, pero esa frase no me la olvido jamás. También quiero agradecerle a todos ustedes por estar aquí con nosotros y por interesarse en esto tan maravilloso que es sobre todo el mundo de Dante y cómo nosotros logramos poner ese mundo a través de la Divina Comedia en los espacios urbanos de la ciudad de Córdoba, que fue prácticamente tomada en las 3 cánticas que hicimos a fines del siglo XX. Voy a leer un poco también, eso les pido disculpas, tengo la memoria de los actores y me voy por las ramas muy a menudo. Así que también me van a disculpar que voy a acudir a mis papelitos para no repetir. Vamos ahora para mostrar, para entrar en calor, voy a mostrarles el video, es un compacto del video de El Infierno. En esta próxima charla verán el compacto de El Purgatorio, como para que entren en calor y vean de qué estamos hablando. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Sálvalo y que yo quede consolada. Yo soy Beatriz que te demando ayuda. Vengo de un sitio al que tornar deseo. Amor movió mis pasos y hace que hable. ¿Qué piensas? Francesca, tus tormentos me entristecen y afligen hasta el llanto. Mas dime, en el tiempo del dulce suspiro, ¿cuándo y cómo los ímpetus sentiste de ir hasta el fondo del deseo ardiente? Ningún dolor más grande que recordar el tiempo venturoso en la desgracia. Mas si por conocer el primer brote de nuestro amor, di parte Guelfa fu Alighieri. Fueron fieros adversarios míos, de mi ascendencia y mi partido, tanto que los eché de allá 2 veces. Los arrojaste, sí, pero volvieron, y así una vez y otra. Ese es un arte que tu gente ignora. Dentro de cada llama hay un espíritu, y cada llama a un pecador envuelve. Solo al oírte muy cierto estoy, mas ya había advertido que ello era así, y yo me preguntaba, ¿quién está en ese fuego dividido que parece surgir desde la pira, en que Teocles fue puesto con su hermano? En él sufren tortura Ulises y Diomedes, y así juntos ahora padecen pena. Luego reconocimos a aquellos que siembran discordia, a los falsificadores de palabras y a los traidores. Caminábamos con los demonios, mas mi intención se concentraba en todo lo que contenía la bolsa y la gente que adentro ardía.
yo avanzamos por aquel camino desconocido para volver al mundo luminoso, hasta llegar a ver a través de una abertura redonda las cosas bellas que contiene el cielo. Y por allí salimos para de nuevo volver a ver las estrellas. Bueno, acá se nos mechó Ana, que todavía no era su... Quería decirles primero que han visto que el video ya está viejito, o sea, no lo pueden disfrutar realmente como hubiera debido ser, pero como para que se den una idea de cómo trabajamos esos espacios. Quiero más o menos contarles cómo va a ser esta primera charla. En primer lugar, yo voy a tratar de la época de Dante, en el poeta, luego por qué elegimos la Plaza de España, y para que sea un poquito más divertido, que no tenga que ver mi cara permanentemente, le he pedido, como verán recién, Echenique, que es una de las dramaturgas, le he pedido a los colegas que trabajaron en, algunos, no se asusten, algunos de los colegas, éramos 100, que trabajaron en el infierno, cómo se sintieron y cómo trabajaron en cada una de estas partes, porque también esa es mi manera de trabajar. Yo considero que yo soy directora y poetista, pero en teatro o en danza, gracias a Dios, somos siempre una multitud, o por lo menos siempre somos varios, y creo que el protagonismo es de todos. Y esta maravilla de trabajo fuimos todos los que participamos, por eso me pareció que ustedes también tendrían que tener la posibilidad de escucharlos a cada uno de los que invité, que tienen estos diferentes roles para que nosotros hubiéramos logrado hacer la trilogía de la Divina Comedia. Bien, voy a empezar diciendo una cita de Paul Arden, crítico de arte y curador en el campo del arte, que dice: el artista que recurre a la ciudad como medio, como un pintor utiliza un cuadro, puede terminar por utilizarla como su bien estético propio. Le impone su marca, su firma, y acondiciona la manera que él aporta. Perdón, la materia. Todo lo que la ciudad nos ofrece día a día, edificios, plazas, monumentos, casas, y que vivimos sin prestarle demasiada atención, debería ser una constante de observación en todos sus detalles. La ciudad nos está transmitiendo su mensaje como espacio urbano y como espacio de comunidad, y nos permite a nosotros, los creadores, incorporarlo en nuestra tarea. Por eso creo importantísimo que los creadores hagamos uso de los espacios públicos, los espacios urbanos. Nos pertenecen además. Y muchas veces no tomamos esa posibilidad, no tomamos esa oportunidad de realmente poder utilizarlos, ¿no? En nuestro caso son muchas las obras que hemos estrenado en espacios urbanos, abiertos. Refiriéndome también al escenógrafo Santiago Pérez, y siempre con la participación de los actores y técnicos de Medida por Medida. Hemos hecho, por ejemplo, Lorca, poeta incorregible, en el patio del aljibe del Centro Cultural España Córdoba. O sea, no fue una elección al azar, sino que realmente ese patio con ese aljibe nos estaba dando un discurso que nos acercaba a España, nos acercaba a Andalucía, nos acercaba al poeta que íbamos a estrenar en ese lugar. El otro lugar que también elegimos, no al azar, fue en 1918, El Grito de Córdoba, en el patio del viejo rectorado de la universidad, que seguramente todavía quedan los ecos de esos maravillosos rebeldes de
universitaria. En todas siempre estuvo presente el por qué en ese lugar y no en otro. El espacio teatral tiene que estar fuertemente ligado al espíritu de la obra. No puede elegirse porque nos gustó simplemente, sino que tiene que tener una conexión con lo que estamos nosotros trabajando. El discurso visual debe aportar a los otros lenguajes utilizados, no debe cumplir solamente un rol decorativo. Además, tiene que existir una estrecha relación entre el espacio y el espectador. Cada una de las partes de la comedia de Dante se eligió con una especialidad propia y que fuera distintiva de la ciudad de Córdoba. En una sala teatral utilizamos la escenografía. En este caso, los elementos ya existentes solo se refuerzan con el tratamiento de la luz, con algún que otro código escenográfico y con el vestuario. Y música, si también tenemos la música como discurso dentro de lo que queremos mostrar, ¿no? Fue un caso único programar un espectáculo en 3 años distintos, donde Córdoba fuera el escenario. Se inició en 1997 con El Infierno y en el 98 El Purgatorio y el 99 finalizamos la trilogía con El Paraíso. En las 3 propuestas la ciudad fue protagonista. Pero para hablar y reflexionar sobre espacios fuera del teatro convencional, con un escenario y butacas, y conmemorando los 700 años de la muerte de Dante Alighieri, es que nos ocuparemos de hablar sobre la apuesta de la Divina Comedia. Me está escuchando Franco y dije Alighieri. Señores, se dice Alighieri. Esta puesta en escena nos brindó una profunda alegría a todos los que participamos en ella. Fue un desafío enorme para todos nosotros y una obra que quedó instalada en nuestra memoria y en la memoria de los espectadores. Y estoy hablando de alrededor de 19.000 espectadores que tuvimos acompañándonos en esta obra. También consideramos que sería interesante para los más jóvenes, que tal vez, como no tuvieron la oportunidad de verla, quizás sea una inspiración para futuros montajes. Porque, insisto, este montaje no fue una intervención urbana, fue un clásico en espacios urbanos. Una obra total, completa, digamos, en los espacios de la ciudad de Córdoba. Que ojalá hubiera más. Realmente cuando ustedes escuchen todo lo que hace falta para hacer este tipo de montajes, se van a dar cuenta por qué no volvimos a hacer hasta el día de hoy otra cosa similar, que en realidad tanto Santiago como yo, como todos los que participamos, ya teníamos proyectos para utilizar la ciudad de Córdoba en montones de sus espacios. Pero lo difícil de conseguir el apoyo, no solamente económico, sino el apoyo realmente de compromiso de empresas, de instituciones públicas, es titánico. Bien. Esta apuesta, entonces, la primera, que fue El Infierno, la hicimos en 1996. Antes de hablar del trabajo, ya se los dije antes, quiero hablar sobre el autor y su obra, y luego cómo logramos concretar este proyecto tan ambicioso. Con Santiago, que no solamente fue el encargado del montaje técnico y el vestuario, sino que trabajamos juntos en la puesta en escena de la comedia. Franco Vicoli, que ya conocieron al comienzo de esta reunión, director del Instituto Italiano de Cultura, fue quien dio el puntapié inicial a nuestra sugerencia de estrenar la y logró que muchas empresas también se entusiasmaran en el proyecto. Fue realmente el motor para que esto funcionara realmente.
Sin estos aportes del Instituto Italiano, sin estos aportes de las empresas, hubiera sido imposible hacerlo. El Consulado de Italia, el Instituto Italiano de Cultura, la Municipalidad de Córdoba, que les digo realmente que este proyecto hubiera sido impensable sin el apoyo de la municipalidad, ya que por su pretensión de movilizar a los cordobeses en un evento cultural de esta magnitud, con la que solo cuenta el municipio, esa capacidad técnica y personal para que pudiera acompañarnos en toda esta gesta. Y también participó indudablemente como organizadores, medida por medida, que fundamentalmente fue por el coraje y la energía puesta en su trabajo, ¿no? Para que esto realmente se lograra. El Instituto Nacional de Teatro también hizo su aporte. Titánico también, aparte de la producción, fue el trabajo de la productora ejecutiva, que era Fátima Llorens, en El Infierno, y Liliana Rukowski, que estuvo en la parte de prensa y difusión. Me interesa mucho decir algunos nombres, porque creo que corresponde, porque realmente hicieron un trabajo maravilloso. Bueno, ahora vamos a ir sobre el autor y la obra. Veo que no están escribiendo mucho. Por eso yo también no me quiero ir por las ramas, para que tengan tiempo si quieren hacer apuntes. Dante Alighieri nació en el 1265 en Florencia, Toscana, y murió de malaria en 1321, exiliado en Rávena. Rávena está a solo 180 kilómetros de Florencia, que era su ciudad natal, pero para entonces Italia era un pequeño mosaico de ciudades-estado, y esos 180 kilómetros no se hacían tan fácilmente como lo podemos hacer ahora. Dante fue un hombre comprometido con su tiempo. La primera cántica, El Infierno, está llena de ataques contra sus enemigos políticos y papas, a quienes acusa de la decadencia de la Iglesia y la crisis de la concepción política medieval. Cuestión del papado, el poder que se ha adjudicado, y solamente podemos entender a los personajes del infierno conociendo el contexto sociopolítico existente. Para entonces había dos grandes partidos, los güelfos y los gibelinos. Los gibelinos eran simpatizantes del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era Enrique VII, cuya intención era la de unificar Italia bajo su reinado. Y los güelfos simpatizaban con el papado. Dante era un gibelino entre los güelfos y un güelfo entre los gibelinos, porque como les dije anteriormente, critica la acción de el papado, que permanentemente estaba teniendo que ver con metiéndose en la cuestión política de cada uno de estas ciudades-estado. Estaba totalmente en contra de eso. Por eso les digo que los güelfos le decían que era gibelino, los gibelinos decían que era güelfo. Por ser contrario al Papa Bonifacio VIII, que era el que tenía en ese momento, el que estaba en ese momento, fue enviado al exilio y condenado a la hoguera si él regresaba a Florencia. Vivió en distintas ciudades antes de radicarse en Rávena y fue en el exilio donde él escribió la trilogía. Es considerado el padre de la lengua italiana, dado que escribió la comedia en el idioma que él denominó toscano, que era en realidad un compendio de todos estos idiomas que se hablaban en los diferentes estados. Ese idioma que utilizó Dante fue la base del actual idioma italiano. Esta obra fue también fundamental en la transición del pensamiento medieval al renacentista. No fue la única obra que escribió Dante, también escribió Convivio, La Vita Nuova, De Vulgar Elocuencia,
comedia y monarquía. Ustedes se preguntarán por qué se llama comedia, porque en realidad poco tiene de comedia, porque se considera comedia una obra que comienza feliz, al revés, que comienza trágica y termina feliz. Y en las tres cánticas, el final de cada una de ellas tiene algo realmente de felicidad. Sobre todo, tengamos en cuenta que después del infierno pasan al purgatorio, que es un gran alivio para Dante y para su compañero de ruta, que fue el poeta Virgilio. En la Divina Comedia, el autor habla sobre la corrupción, el poder de la Iglesia y el poder civil. Pero también habla de la traición, del exilio, de la lucha entre hermanos, analiza los 7 pecados capitales. En fin, les leo algo que dijo Jorge Luis Borges respecto a esto. Dice que la obra de Dante durará más allá de nuestra vida, mucho más allá de nuestras vigilias, y que será enriquecida con cada generación de lectores. Bien, seguimos con la estructura y la característica de la Divina Comedia. Se resume en un canto introductorio, 3 cánticos o capítulos llamados Infierno, Purgatorio y Paraíso. Cada capítulo está dividido en 33 cantos. El infierno, por ejemplo, está formado por 9 círculos, el purgatorio por 9 estancias divididas en la antesala y los 7 cercos, y el paraíso terrenal está estructurado en 9 esferas celestiales más el empirio. Es como para que tengan una idea de cómo está armada esta obra. Narra en 3 partes su viaje fantástico. El mismo Dante se coloca como personaje en la obra. Cuenta entonces su viaje fantástico por los confines del infierno, por el lento ascenso al monte del purgatorio y la elevación por los cielos del paraíso hasta la sede de Dios, que es el empirio. En esta obra tenemos también que vemos también cómo en este viaje Dante reflexiona sobre el destino del hombre. Se introduce en este triple mundo de los muertos con un enorme sentido espiritual y con su fuerza combatiente, ¿no? Ya cuando veamos más detalladamente al final las fotos, van a ver que están esos enemigos y con qué fuerza y con qué energía realmente Dante dialoga con esos enemigos de él. Luego, la idea de él es regresar al mundo después de la trilogía, después de transitar por estos 3 lugares, quiere regresar al mundo y continuar con su lucha contra la injusticia. O sea que no considera que ya terminó de participar en esto que a él tanto le interesaba, que era la justicia. La escribió aproximadamente entre el 1304 y el 1321. Vamos a ver por qué entonces decidimos poner en escena la comedia. Reflexionando sobre los principios universales de la humanidad y el destino del hombre, y considerando la actualidad que tiene el discurso dantesco, que perdurará mucho más allá del siglo, y sigue perdurando, y supongo que por muchos siglos más, por eso decidimos estrenarla para despedir el siglo XX. Consideramos que era el autor con el cual podíamos realmente cerrar un siglo, por todo lo que contenía indudablemente su obra, ¿no? Tendríamos también la posibilidad de acercar a los jóvenes a uno de los más grandes exponentes de la literatura de Occidente. Podríamos acceder con los textos a este eterno cuestionamiento del hombre, de qué somos y hacia dónde vamos, qué pasa cuando no estamos más en este mundo. También trabajaríamos sobre la búsqueda del conocimiento, sobre el deseo de libertad y sobre el hombre en cuanto ser
responsable de sus actos. Muchos estudiosos afirman que sin el exilio, sin la tragedia, el horror que sufrió, el sufrimiento de Dante cuando estuvo exiliado, no existiría la Divina Comedia. Por otra parte, personalmente considero que fue uno de los primeros feministas, porque Dante pone en el paraíso, en lo más alto del paraíso, en el empirio, cuando ya llega a la sede de Dios, coloca muchísimas mujeres. Está Eva, María Magdalena, entre muchísimas otras, y también tengamos en cuenta que el personaje principalísimo, el por qué escribió esto, esta maravillosa obra también, fue la inspiración de una mujer, fue Beatriz. O sea que mi ladito feminista también está en este tema de la Divina Comedia. Voy a tomar agua. Permiso. Espero que me vayan siguiendo, que no vaya muy rápido. Hubo dos Dantes. Uno, el que caminaba junto a Virgilio, el poeta Virgilio, y Dante, perdón, Dante con Virgilio, y el otro ya anciano, al que se lo escuchaba en off, y que reflejaba al poeta en el ocaso de su vida. Este personaje en off iba hilvanando y recordando los cantos a la vez que colocaba in situ a los otros personajes. Para esa voz en off, invitamos al maravilloso actor Mario Mezzacapo, que con muchísimo gusto participó en El infierno y nos prestó su fantástica voz. En algunos pasajes el relator hablaba en italiano, lo vieron también en el video. Y en ese caso, el que trabajó la voz de Dante viejo, de Dante relator, fue un profesor del Instituto Italiano, Giuliano Malinverno. Escuchar los textos en italiano realmente también fue un placer enorme, porque realmente sonaba como si estuviéramos en ese infierno de Dante, ¿no? Si bien indudablemente también la voz de Mario fue fantástica, porque trabajó como todos los actores, ¿no? Cómo decir esos versos, cómo ayudarnos con la corporalidad para que saliera ese canto que tiene la lengua italiana, que es realmente maravilloso. El encarar esta obra se concretó gracias al trabajo de muchísimas personas. Tuvimos asesoramiento literario, investigación, traducción, la reescritura, la elección de los espacios, el tratamiento escenográfico, el vestuario, la creación de la música, la luz, etc. Todo esto demandó un año de trabajo previo al estreno. Estudiamos muchísimo, realmente. La arquitecta Larsson estuvo en el asesoramiento histórico y en el asesoramiento literario estuvo Franco Avicoli y Avicoli. A ver, Franco, si lo pronuncio bien. Y Trinidad Blanco de García. Para nosotros fue realmente un año de estudio maravilloso con estos maestros que tan amablemente se prestaron a colaborar con nosotros para que no cometiéramos errores graves a la hora de seleccionar los textos y demás. A propósito de textos, y bajo esta perspectiva de representación teatral, trabajé junto con Anne Echenique también, en el caso del infierno también con Viviana Grandinetti. Seleccionamos los versos que consideramos más contemporáneos, sin perder ni el sentido ni la poética de Dante, ya que se mantuvo el lenguaje de Dante con exactitud. Voy a dejarle ahora sí, las dejo con Anne Echenique, que trabajó en la dramaturgia, como les dije. Hola, mi nombre es Anne Echenique, soy una de
de las que formó parte del equipo de dramaturgistas que trabajamos en la obra de La Divina Comedia con Chete Cavagliato. Sospecho que en ese momento Chete me invitó a participar de esta aventura maravillosa porque recién volvía de Alemania y había visto como espectadora simplemente una serie de obras de puestas en Alemania que tenían las características de este proyecto que estaba por emprender. Pero bueno, cuando mis posibilidades en ese momento eran como dramaturgista muy incipientes y mucho menos tenía ideas sobre dramaturgia italiana, y menos de la Divina Comedia. Entonces Chete me dejó claro que ella sabía perfectamente que yo no estaba formada, pero sí que nos íbamos a capacitar. Y ahí fueron esas reuniones espectaculares, maravillosas con la gente del Instituto Italiano de Cultura, donde nos iban llevando de mano de Dante y Virgilio y explicando cada uno de los aspectos políticos, religiosos, de todo lo que abordan este gran poema de Dante Alighieri. Y bueno, fue ahí que empezamos luego de formarnos y con todo este asesoramiento, a la etapa de producción del texto, ¿no? Y acá encontré, haciendo arqueología en mi biblioteca, por ejemplo, el modo en que trabajábamos. Hacíamos una selección, por ejemplo, ven, acá tomábamos parte de un canto y después, por ejemplo, dice acá, luz intensa, ángel barquero, ministro de Dios, con 100 almas, con las alas levantadas. Entonces, bueno, en este sentido íbamos haciendo un viaje con estos dos personajes y íbamos recortando los textos y uniendo lo que terminó siendo esta versión donde Córdoba fue en esos días la Toscana. Bueno, gracias Anita, lo has explicado muy bien. Y vamos a continuar un poco con los espacios ahora, ¿no? Con Santiago siempre tuvimos claro que queríamos estrenar la Divina Comedia en espacios urbanos, la ciudad de Córdoba, fuera del teatro convencional, digamos. Entonces, este nudo neurálgico de la ciudad, que es todavía la Plaza España, se constituyó en el espacio de representación del infierno. ¿Qué mejor otro lugar cuando elegimos, por ejemplo, el paraíso para representar la justicia divina en el Salón de los Pasos Perdidos de tribunales? Quiero decirles esto porque en realidad, para que vean cómo cada uno de los espacios tenía que ver el porqué, tenía un porqué elegíamos esto. En el Purgatorio, por ejemplo, elegimos la Isla de los Patos. ¿Por qué elegimos la Isla de los Patos? Porque teníamos el río Leteo, el público tenía que cruzar un puente para llegar allí, estas almas tenían que realmente atravesar el río para llegar, para entrar al Purgatorio, y el Palacio de Justicia, bueno, los dejo pensando con eso del Palacio de Justicia como donde se imparte la justicia, nuestra justicia, y por eso elegimos para demostrar dónde estaba la justicia divina. Vamos a ver si alguna vez se logra esta cuestión. La geografía urbana. Dentro de la geografía urbana es que se le eligieron estos lugares y fue tanto por criterios estéticos como simbólicos. Se intervino mínimamente con la escenografía, dejando que cada uno de los lugares dijera por sí mismos sus propios discursos.
que Santiago es escenógrafo y arquitecto y que como tal conoce muy bien la geografía cordobesa, hizo que la elección de los 3 espacios fuera acordada sin discusión alguna, como se imaginarán. En cuanto a los personajes, ahora, el poeta Virgilio, que vivió del 70 al 19 a.C. y autor de la Eneida, entre otras maravillas, y a quien Dante reconoce como su maestro, es entonces quien lo acompaña en su recorrido por el infierno y por el purgatorio. El poeta Virgilio, ¿por qué? Porque es el que representa el pensamiento racional y la virtud. Es, en cambio, por donde lo acompaña Beatriz, indudablemente como representante de la fe y símbolo de la perfección, eligió Dante a Beatriz para que lo guíe en el paraíso. Sin embargo, a pesar de este gran amor que tuvo siempre Dante por Beatriz, los dos se casaron con distintas personas. Beatriz tenía 9 años cuando Dante se enamoró de ella, él no era tan viejo tampoco, pero ella jamás fue correspondido ese amor de Beatriz. Dante nunca tuvo la suerte de que Beatriz le dirigiera casi ni una mirada de cariño. Entonces, a Dante se casó con Gemma Donati y a Beatriz se casó con otro señor. Quiero decir, la eligió como su compañera espiritual, que es lo que fue. Dante, Virgilio y Beatriz son los 3 personajes principales en la comedia. El resto son personajes de la antigüedad, de la mitología, de la historia bíblica y, como dijimos, personajes reconocidos en la vida florentina de la época de Dante. En el infierno reconocemos a muchísimos de sus enemigos, ya lo verán. En la primera cántica, entonces, fue así. Trabajaron 7 actores. 3 representaron los personajes principales: Dante, Beatriz y Virgilio. El resto interpretaron a varios en diferentes escenas. Recuerden que son 9 los círculos del infierno. Y en la obra 4 participaron en distintos círculos. Imagínense las corridas también, ¿no? De estos actores y después volverse a colocar en el personaje que le tocaba en el círculo siguiente. Trabajaron 17 bailarines dirigidos por Walter Camertone, que además interpretó varios personajes. 35 alumnos de medida por medida, que representaban las almas que estaban en el infierno y que hacían las veces de guías de los espectadores para que no se perdieran en los laberintos de esta plaza infierno, para que el público no se perdiera. En total, más de 100 personas estuvieron involucradas en esta puesta. Bien, vamos a seguir con el espacio. Y ahora vamos a ver algunas fotos que sacó acá el compañero Fer de lo que era la Plaza España en su momento y cómo verán ustedes luego cómo se transforma a partir del trabajo nuestro. Conceptualmente fue diseñada como un espacio verde al final de un paseo, transitando los bulevares que conducían al Parque Sarmiento. Tenía una escala acorde a la Córdoba de los siglos XIX y XX. Con el aumento de la población y del tránsito vehicular, el famoso paseo se transformó en un nudo neurálgico que, sumado al cambio de diseño arquitectónico de la plaza, se convirtió en un conflictivo espacio urbano. Lo están viendo aquí en las fotos de Fernando. El nuevo concepto construyó una plaza seca con monumentales columnas de hormigón y con aplicaciones escultóricas que la cercan, y además con veredas internas en diferentes niveles, con fuentes de agua de distintas dimensiones. Así es como se transformó de espacio abierto a recinto cerrado y de muy difícil acceso. Dante imaginó su ciudad medieval como su infierno. Por eso, en nuestra ciudad elegimos la Plaza España,
Si tenemos un poco de imaginación, podemos suponer que las torres nos recuerdan a muchas torres de las ciudades de la Toscana. También usamos las fuentes de agua para ver si sentíamos el sonido del río Arno, que recorre toda la ciudad de Florencia y otras ciudades como Pisa y Arezzo, que nacen los Apeninos y termina en el Mediterráneo. Es decir, por lo menos teníamos las torres y teníamos el agua que nos podían recordar o imaginar que estábamos en ese hermoso paraje que es toda la Toscana. Dante, entonces, los textos de Dante, unidos a todo este entorno que construimos, fueron acentuados por la misma fuerza de la ciudad. La puesta en escena de la plaza, con las características que ya mencioné, lograron romantizarse en la idea de infierno urbano. El espacio urbano articuló lo clásico universal y lo sociopolítico local. La puesta se diseñó en todo el interior de la plaza, conformándose diferentes espacios de representación de los sucesivos círculos del infierno. Se utilizaron sus formas de cemento como símbolos de eternidad. Los actores y bailarines trabajaron en el agua, recitaron sus versos desde torres de 5 o 7 metros de altura, en fin. Y tenían también, que eso también fue una cuestión bastante peligrosa, que después de Cromañón esto fue imposible de utilizar fuego, porque en el infierno, por ejemplo, tenían como límites entre de los actores y los espectadores simplemente el fuego. Ahí tuvimos también la suerte de contar con los bomberos que estuvieron acompañándonos en las 3 puestas en escena. Alrededor de la plaza colocamos un cerco a modo de contención. Detrás de ese cerco, que este cerco perimetral, que era una media sombra, espiaban alrededor de 150 personas por noche, que no habían podido ingresar a la plaza porque ya estaba el cupo cubierto y que habían sido atraídas indudablemente por la música. Imagínense esa plaza que nadie se había atrevido jamás a cruzar o a estar de noche, se encontraba con que había fuego, con que había música, con que había un montón de gente adentro. Entonces, estos 150 personas que estaban espiando por este cerco perimetral se convirtieron inmediatamente en otros personajes del infierno, lo cual fue maravilloso porque en muchas de los círculos y de los lugares donde iban transitando los poetas se veían agujeritos en el cerco perimetral donde había gente espiando y realmente nos estaban largando unos estímulos alucinantes que nunca se hubieran imaginado realmente. Cada función estaba pautada para más o menos 250 espectadores. Si sumamos los que miraban detrás del cerco, más las almas que acompañaban al público, más los actores, bailarines y técnicos, llegamos casi a 500 personas que transitábamos ese mundo de las tinieblas. Inolvidable, realmente. No se cortó el tránsito, ni se apagaron los semáforos. Los edificios con sus luces y su movimiento también se incorporaron a nuestro infierno. Así, ese mundo real formó parte del mundo teatral. Era también impresionante ver los edificios que bordeaban la Plaza España, cómo estaban con sus luces o prendidas o apagadas, con los habitantes de esos departamentos que estaban asomados a sus balcones escuchando y siguiendo todo lo que estaba pasando en la plaza, que indudablemente se convirtieron también en las futuras funciones en espectadores. Ganamos espectadores justamente por esta cuestión de ver la función desde estos lugares insólitos que ni siquiera habíamos pensado que la gente se iba a acercar de esa manera, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar a Santiago Pérez, que también hablará en la próxima sobre el vestuario. Soy Santiago Pérez, soy
escenógrafo y vestuarista, y compartimos puesta en escena con Cheté de este espectáculo que ya cumplió la mayoría de edad hace bastante tiempo, que fue La Divina Comedia. Poner en escena tiene que ver con poner en el espacio lo que en este caso Dante puso en el tiempo. Entonces fueron decisiones complejas y divertidas también, porque el teatro tiene un componente muy importante de diversión, de juego, de poco serio. Lo serio en realidad está en ponerlo después en acción y en compartirlo con el público. Que bueno, precisamente es lo primero que nosotros pensamos. O sea, para que haya teatro tiene que haber un actor y un espectador, y para nosotros el tema del espectador es muy importante. Hablo de nosotros porque bueno, con Cheté compartimos vida, obra y milagro también, ya hace mucho tiempo. Bueno, los espacios elegidos, ya lo ha comentado Cheté, ya lo han comentado algunos otros participantes, tenían que ver con concretamente cómo representar en Córdoba, en ese momento, en su tiempo, concretamente casi 700 años después, y en el cruce del milenio, esta humanidad tan profunda que Dante propone, y cómo acercarlo al hoy, ¿no? A lo contemporáneo. Entonces, bueno, decidimos salir de un teatro y buscar el espacio público, o sea, salir a buscar nosotros al público. Entonces, bueno, los espacios elegidos fueron en la Plaza España, como el infierno concretamente, no solo por ser un espacio infernal en la ciudad de Córdoba, muy cercano al centro, sino porque además tiene una arquitectura absolutamente brutalista, de hormigón, de una potencia geométrica y espacial muy fuerte, que nos daba como un soporte muy interesante para proponer los distintos círculos del infierno, y el público además participando, o sea, desplazándose junto con los actores por este espacio donde la historia se iba contando con sus picos dramáticos, sus acciones, dándole vida a este texto que hablábamos hace un rato de lo temporal en el espacio. Para el purgatorio se eligió un espacio más natural, como es la Isla de los Patos, y para el paraíso usamos también no solo una espacialidad enorme que contuviera también toda esta magnificencia textual, sino que desde el punto de vista simbólico también. Entonces, el espacio de la justicia terrenal era el lugar de representación de la justicia divina que Dante propone. Bueno, eso respecto al espacio, así muy en líneas generales para no aburrirlos. Y respecto al vestuario, la pregunta fundamental primero fue cómo representar almas que se supone que no tienen materia, y con actores y bailarines. Bueno, entonces la idea fue primero que todo blanquearlos con una suerte de maquillaje, la piel más blanqueada, o sea, el color piel, bajarlo, tampoco blanco de pintura blanca, digo, o sea, es el mismo color piel bajado, y con vendajes por distintas partes del cuerpo, entonces vendadas partes de la cabeza, brazos, torso, piernas, distintos vendajes cada uno de los personajes.
y a la vez, en el infierno concretamente, tenían tiras en cuero, como simbolizando un poco la propia cárcel, la propia jaula, digo. O sea, el infierno es un espacio donde ya no se sale, ¿no? Es la condena definitiva. Entonces, las jaulas hechas personalmente a cada uno de los habitantes de este espacio de ultratumba. Entonces se diseñó también un poco estas tiras, estas correas, un poco también pensando en esta cosa medio sadomasoquista de alguna forma, en referente a eso, pero tenía que ver también con, de acuerdo al pecado, era donde estaba mayormente reforzada esta cosa de tiras de cuero y tachas. Después les voy a hacer, en todo caso, otro videito para comentarles el vestuario del purgatorio y el del paraíso, que son diferentes, siendo que tienen el mismo principio, que también son almas, tienen como otras resoluciones. Entonces, bueno, nos vemos el próximo. Gracias. Bueno, Santiago. Vamos a pasar entonces ahora a la música. La música del infierno, como ya lo saben muchos, es original y la compuso el maestro Osvaldo Brizuela, Obri. En muy pocos momentos utilizamos en el infierno música clásica, puntualmente solo cuando apareció Beatriz, que no correspondía a ninguna otra música porque ella está en el paraíso, y luego al final cuando nos despedimos, ¿no?, que escuchamos la novena sinfonía de Beethoven. ¿Qué otra música podía ser para salir de ese horror con alegría y con un cierto alivio después de haber transitado ese infierno? También tenemos en un área de Händel, que fueron estas tres nomás, el área de Händel, que la interpretó Eber Formento. Él mismo cantó, quien a la entrada del segundo círculo interpretó al rey Minos, que es el juez de los condenados y quien decide su destino. Lo van a ver en las fotos, al rey Minos también. Lamentablemente no lo van a escuchar cantar, pero ha sido realmente, fue una parte muy bonita escucharlo a Formento cantar esa área de Händel. Vamos a ir ahora a Osvaldo Brizuela para que les cuente un poco el tema de la música. Hola, soy Osvaldo Brizuela, conocido como Obri. En el año 97 fui convocado por Cheteca Bagliato para realizar la música de lo que fue El Infierno, el primer momento de la trilogía de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Esta obra fue montada en el centro de Córdoba, en la Plaza España. Lo inmenso del lugar, lo poderoso de los textos, la puesta, me hizo entrar como en una especie de sueño, un sueño que implicó la sintonía de traducir esos textos de esa puesta, la performance de sus actores, en la profundidad y también lo poderoso de la música. En aquellos días trabajé con una portaestudio Tascam de 4 canales y el arte sonoro y música fue realizado con una guitarra sintetizada. Posteriormente me di cuenta que necesitaba algo más orgánico, y qué más orgánico que las voces. No había mucho tiempo, entonces trabajé con voces que ya tenía grabadas. Las invertí, les cambié la afinación, el pitch, las recorté. Y luego sucedió eso que suele suceder cuando hay una sintonía con la obra, que es que por un lado puse el arte sonoro, le sumé esas voces y quedaron como concebidas al mismo tiempo. Fue como un hecho mágico que hasta el día de hoy me asombra.
Sentí que desde ese lugar la música, el arte sonoro, esa banda original de alguna manera compuesta para esa obra, se daba la mano. Y los textos, y lo poderoso de los textos, y las puestas, y las actuaciones, de alguna manera eran acunadas y potenciadas también por el arte sonoro y la música. Siempre agradecido a la participación que tuvo esta obra, haber sido elegido por Cheteca Bagliato, para mí inmensa directora, y de pronto el acompañamiento que tuve en ese proceso y la confianza que ella depositó en mí. Así que bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento, y fue un antes y después de esta obra. Y de pronto componer la música que se escuchaba a varias cuadras en el centro de Córdoba capital, que parecía que se callaba, para entender los textos y disfrutar de ese arte sonoro y de esas actuaciones que eran maravillosas. Así que solo agradecimiento y el más bonito recuerdo de aquellos días. Un abrazo a todos. Bueno, como verán, todos estábamos muy entusiasmados en esa época. Creo que no me agradecerían tanto en ese momento. Ahora, porque pasaron 25 años, supongo que en ese momento no me deben haber amado tanto, pero muy bonito lo que dice Aubrey. Muchas gracias. Tuvimos inconvenientes con el tema de las voces de los actores. En todas las puestas, las tres, debieron usar micrófonos inalámbricos, porque imagínense lo que es el espacio, sin inalámbricos era imposible, además con música también acompañando y demás. Escucharon la música de fondo de Aubrey, es la música que utilizó en el Infierno, que realmente fue maravillosa. Entonces, ¿qué pasó? En el ensayo pregeneral, o sea, ustedes que son artistas saben a qué me refiero, pregeneral, nos quedaban 2 noches, tuvimos la desagradable sorpresa de que los micrófonos inalámbricos intervenían con las emisiones de la Policía Federal, que estaba a 1 cuadra de la Plaza España. Eso significó que en tiempo récord y sin tiempo para dormir, tuvimos que ir a un estudio cerrado, el estudio que tenía en ese entonces Claudio Vittore, y grabar allí toda la noche, 2 noches seguidas. Además de, durante el día, seguir trabajando en la plaza, seguir ensayando, seguir con todo lo que implica el final de ensayos, cuando ya se nos viene el estreno encima. Los actores recitaban sus textos sobre la grabación, apelando a la energía que habían trabajado durante meses en los ensayos y que salió perfectamente sincronizada en las funciones. Vale decir, ellos hablaban, porque tenían, imagínense, tenían el público pegado, así como lo tengo yo, Fernando, acá, y el público estaba ahí, no podían no decir los textos y dejar que la grabación hablara solo, lo cual me hubiera parecido espantoso también y lo hubiera descartado desde ya. Pero imagínense esos actores en la sala de grabación con la bruja directora que le decían, interpreten el personaje, porque si no, la energía va a salir diferente, la voz del cuerpo, y ustedes están pegados, tiene que ser toda la energía de todo el cuerpo, del trabajo del texto, exactamente como lo habían ensayado en la sala de ensayo. Tuvimos muchos ensayos y estuvieron maravillosos, pero eso sí implicó que estuviéramos toda la noche probando, porque tenía que ser la precisión absoluta, si no todo el trabajo de tantos meses iba a fallar, ¿no? Se logró, además, no solamente que estoy muy contenta de cómo salió, sino que se logró un efecto sonoro maravilloso e inesperado de reverberancia. Entonces, estas voces sonaban realmente como que venían del más allá. Fue fantástico y no lo teníamos pensado realmente.
En lugar de ser al final un problema, fue maravilloso porque le incorporó este otro discurso sonoro que realmente fue fantástico, porque imagínense esos textos maravillosos con una reverberancia que venía del propio infierno, no del estudio de grabación de Claudio Vittore. Bien, ahora los voy a dejar con Vivi Grandinetti, que no solamente trabajó como actriz, sino que, como ya lo dije, estuvo participando en la parte de la dramaturgia. Hace ya más de 20 años, antes de entrar a mi personaje de Francesca, tuve por suerte la oportunidad de trabajar en equipo en la dramaturgia del texto que nos convoca hoy. Este acceso tan minucioso me permitió hacerme cargo poco a poco, no solo de la obra del Dante que es tan vigente en nuestros días, sino también de mi personaje, esta joven, Francesca, que decidió vivir un gran amor en adulterio, sabiendo de antemano que esa decisión la llevaría no solo a ella, sino a su amante a la muerte. Supe siempre de antemano, luego de recibir marcaciones indispensables y fundamentales para la apuesta, que yo debía internalizar y preparar mi personaje con mucho vigor, con mucha fuerza, con mucha pasión. Se trataba no solo de mostrar a alguien que ardía de amor, sino también de su corporalidad, que iba a plasmarse en un lugar no convencional, es decir, en el aire, junto a su amante, movida ella por el ímpetu del amor. En efecto, los arneses nos sostenían en lo alto y desde allí mi voz en playback debía llegar con nitidez a las 300 personas que siempre ocuparon la totalidad de la Plaza España. Pero en realidad era esta vibración que sentía mi cuerpo delegada a mi voz, que era la que debía traspasar a los espectadores, no la voz en sí. Yo creo que como actriz estoy convencida. Fue un trabajo único, hasta hoy irrepetible, basado fundamentalmente en el decir, porque todo mi cuerpo estuvo entregado siempre a esas palabras que debían brotar, como me decía la directora, de mis ovarios, más que de mi voz. Y así intenté hacerlo. La verdad es que fueron largos ensayos, repeticiones, grabaciones, para lograr eso que yo quería, esa claridad, esa sonoridad, esa cadencia, esa musicalidad que ese bello texto lo merecía. Este divino infierno y su Francesca, les aseguro que están guardados desde hace largos años en mi caja de recuerdos más preciados, imposibles de borrar. Gracias, Vivi. Nos pasa a todos. Lo tenemos muy guardadito en el corazón a todo este trabajo con la comedia di Dante. Vamos a pasar ahora a la escenografía. Perdón, la coreografía. La escenografía ya hablamos. La coreografía que estuvo en manos del amigo Walter Camertoni, que se la tuvo que ingeniar para concretar sus ideas en los ensayos, porque al igual que en mi caso con los actores, tenía que hacerlo en este salón de 8x10, después trasladarlo a los espacios de la Plaza España. Trabajo con los actores, creo que ya lo dije, que fue muy intenso por el tema del texto, lo dijo también Vivi, fueron muchos meses y sobre todo prestando atención desde el punto de vista del actor a la coordinación
es cabeza, corazón y pelvis puestas en esos textos. No simplemente el recitarlos o el decirlos, que son maravillosos, sino también darles esa corporalidad impresionante que tenían que tener en ese espacio tan gigantesco, ¿no? El manejar las distancias con el público era un tema importantísimo. Fue diferente el trabajo que hice con Oscar Mercado, Virgilio y con Bárcena haciendo Dante, porque ellos estaban siempre a nivel público. Entonces, su texto, su corporalidad, tenía que ser totalmente diferente a los actores que tenían que trabajar desde alturas o con una distancia de muchísimos más metros con el espectador. De modo que fueron trabajos separados totalmente, lo que fue actoral de los dos poetas a el resto de los actores. Por suerte tuve 2 asistentes en la parte escenográfica, la parte puesta con actores. Uno fue Hernán, que trabajó con los 7 actores, y el otro fue el trabajo con las almas, que servían de guía al público, que en eso tuvo a cargo Mónica Ginterbime, que es una actual directora de teatro de hace ya varios años, que trabaja en Villa General Belgrano, y que se ocupó de manejar un poco estas 100 almas que tenía que acompañar al público en cada función. Realmente los ensayos eran durante la semana, y los fines de semana partíamos a la plaza a recorrerla 1 y 1000 veces para hacerla realmente nuestra, ¿no? Ustedes perdonarán que ya estoy con el puchito, porque ya pasó 1 hora sin él y lo estaba extrañando mucho. Bien. Yo tengo que volver a insistir y agradecer la confianza y el entusiasmo de los actores y los bailarines, porque todo esto era un biribiri mío, tienen que trabajar colgado de 7 metros, cuidado, pero todo esto en una sala que no tenía absolutamente más que 4 paredes y nada más. O sea, la confianza que ellos depositaron en nosotros fue brutal. Menos mal que estoy escuchando que lo han disfrutado, porque es realmente difícil. Yo sé que en muchos casos nos pasa, sobre todo cuando estamos trabajando en una sala y a lo mejor tenemos que estrenar en una sala como la Sala Mayor del San Martín o el Teatro Real, es totalmente diferente. Bueno, los independientes tenemos esa capacidad, gracias a Dios, de poder trasladarnos de un lugar a otro sin perder ni una pizca de lo que imaginamos cuando estamos pergeneando la puesta o la coreografía de lo que vamos a trabajar en cualquiera de los espacios que se elijan, ¿no? Vamos a escuchar entonces al amigo Walter. Hola, buenas tardes. Soy Walter Camertoni, cordobés, y bueno, quiero contar que en el año 1997 Chete Cavagliato me convocó para participar en las obras, en la trilogía de Dante Alighieri, La Divina Comedia, del infierno, el purgatorio y el paraíso. Y en realidad, en ese momento, por supuesto, fue una gran alegría. Me pareció una locura inmensa, por suerte lo fue. Y me parecía algo muy, muy difícil, también lo fue. Y bueno, uno de los desafíos más grandes, ahí participé como actor, como bailarín y como coreógrafo. Como coreógrafo fue trabajar en una sala de ensayo, digamos, como ya todos conocemos, que es un espacio que normalmente puede llegar a ser un rectángulo llano, y bueno, pensar, por ejemplo, en trabajar en la Plaza España con lo estrangulado que es ese espacio, con un piso especial, con unas alturas especiales,
muy particulares, digamos, de hecho, que bueno, mucha gente conoce. Después también me enteré de que mucha gente nunca había ingresado. Yo era uno de los que nunca había ingresado, porque sabemos que es un lugar neurálgico de la ciudad y de bastante difícil ingreso. Entonces, bueno, el desafío era imaginarse, por ejemplo, danzas de solos, de dúos, o de 20 personas, como hubo en alguna de las escenas donde bailaban en las fuentes de agua, o sea, bailarines bailando en el agua o en espacios que tenían una inclinación de 45 grados, digamos, ¿no? Entonces era muy hermoso y muy trabajoso, por supuesto, hacer y pensar en una sala de ensayo para luego ser trasladado a un espacio como fue o como es la Plaza España. Luego también en la Isla de los Patos, que fue otro desafío con unas dimensiones impresionantes y aparte pensar todo el tiempo con el público transeúnte. Y bueno, en el Palacio de Justicia, que es un lugar absolutamente bello, mágico, y bueno, realmente fue una experiencia maravillosa. De hecho, de ahí en más, todos los trabajos que hice como coreógrafo, el 80% de los trabajos fueron en espacios no convencionales o en espacios públicos. Bueno, para mí esa experiencia fue tocar el cielo con las manos. Otra cosa maravillosa fue la resignificación del espacio público con la intervención del ser humano, ¿no? Con la intervención de los artistas, o sea, del cuerpo humano, cómo se resignifica la arquitectura, ¿sí? Eso también fue algo en lo que se reflexionó mucho y de repente hizo que desde ese momento me enamoraran los proyectos que tuvieran que ver con la resignificación de la arquitectura con el cuerpo humano. Gracias, maestro. Voy a finalizar con esto antes de las fotos, que también ahí les voy a explicar y van a ver realmente un poco los espacios que utilizaban, como decía Walter, tanto los bailarines como los actores. Y es hablando del público, voy a insistir que tenía reservado una participación itinerante, que era acompañar a los dos poetas en ese recorrido por los recintos infernales. Ellos se acompañaron la acción de estos dos actores sintiéndose parte de la representación. Y este mecanismo producía los opuestos: participación activa y distanciamiento crítico. Este es el último video de los colegas que trabajaron, el penúltimo, que trabajaron en la Divina Comedia. Le he dado mayor espacio, mayor tiempo, porque se trata de la joven y queridísima colega Renata Gatti, que está dirigiendo desde hace ya unos años, viviendo y dirigiendo en Croacia. Las dejo con ella. Hola, mi nombre es Renata Gatica. Soy nacida y formada en Córdoba, hace 15 años que vivo en Croacia. Estos 15 años trabajé como directora teatral y actualmente soy la directora de la compañía de drama croata en el Teatro Nacional de Rijeka en Croacia. Trabajé en el infierno y en el purgatorio como asistente de escenografía de Santiago Pérez, y esa experiencia fue en realidad muy al principio de mi carrera, casi que se podría contar en una biografía como en realidad el principio de mi carrera. Es muy difícil para mí hablar de esa experiencia sin separarla de lo emocional, porque
la Cheté y el Santi han sido siempre como mis padres teatrales, y es muy difícil realmente analizar desde esta perspectiva cómo esa experiencia influyó en mi carrera, pero voy a tratar de analizarlo desde el punto de vista que tengo ahora como directora de compañía. Tengo la posibilidad de ver bastantes procesos creativos, y me parece que lo más importante para destacar es que quizás por la dinámica personal de Cheté y Santiago, o quizás porque la forma de dirigir de Cheté es una forma de dirigir en la que realmente genera un espacio de confianza con la gente que trabaja, con sus coautores, con su coreógrafo, con su escenógrafo, con sus dramaturgos. Generar este tipo de diálogo creativo entre todos los lenguajes que significa el teatro, desde el del espacio, el cuerpo, la palabra, y generar un diálogo real. O sea, ese diálogo lo tiene que abrir sin duda el director. Es muy difícil de encontrar. Para mí la analogía más cercana es cuando, no sé, cuando pedís, o cuando pedís un producto por internet a China y pedís algo desde tu cabeza que viste en un catálogo y te llega una cosa totalmente distinta, y al otro día te la tenés que poner para un casamiento, una cosa así. Es lo mismo, la mayoría de los directores, y pasa muy frecuentemente, que la mayoría de los directores ordenan al escenógrafo o al coreógrafo cosas que salen desde su cabeza, y pasa que y cuando esas cosas llegan no son como lo esperabas, no son ni del talle, ni de la medida, ni de la forma que el director lo tuvo en su cabeza, y generalmente esas cosas llegan bastante tarde. Entonces no se puede establecer un diálogo real entre el trabajo del espacio y el actor, o el actor y su cuerpo. La experiencia de trabajar con la Cheté en espacios abiertos, en los dos proyectos, quizás en el Purgatorio estábamos mucho más preparados porque habíamos tenido la experiencia del infierno, es el hecho de que de alguna forma el espacio estuvo antes que la palabra. El espacio, la escenografía, la forma de tratar ese espacio era tan importante como el texto en sí. Entonces, para todos nosotros que trabajamos en escenografía, nos pasó que, sobre todo para nosotros que teníamos la primera experiencia, de creer que siempre era así, y de creer que poner al mismo nivel y darle el mismo espacio de experimentación y de importancia y de experimentación a la gente que trabaja en el espacio, que trabaja con los vestuarios, que la gente que trabaja en la escena, y valorarnos al mismo sentido, fue realmente fue difícil, porque después, durante toda mi carrera, me fui dando cuenta que generalmente no es así, pero fue también una forma de entender la forma de dar espacios a la gente que trabaja alrededor mío. Espacios de creación, digamos. La creación no depende solamente del director, sino de toda la gente que está alrededor nuestro. En el caso del infierno y del purgatorio, me parece que nosotros teníamos una función que era casi como la del performer, como la de cualquiera de los actores. Fue realmente como ser un asistente de escena performático. Corríamos, íbamos, veníamos, teníamos que mover y de alguna forma cambiar los espacios al mismo tiempo que la obra iba sucediendo, y de alguna manera eso de modificar el espacio mientras que la obra y el público se iba moviendo por ese espacio nos puso en el lugar de intérpretes, de tener que entender el ritmo de la obra, de tener que seguir el ritmo de la obra, y de alguna manera entender que el espacio, que la gente que trabaja sobre el espacio es tan importante como los actores, o sea, que son también actores del espectáculo mismo.
Bueno, el Santi, que es mi amigo, también siempre da hay esa posibilidad de realmente de no tener, como no había precedentes de algo así. También fue un lugar de mucha creatividad, y un lugar de libertad que en los teatros. También siempre da hay esa posibilidad de realmente de no tener, como no había precedentes de algo así. También fue un lugar de mucha creatividad, y un lugar de libertad que en los teatros, sobre todo en los teatros institucionales en los que yo trabajo acá, no hay, porque generalmente ya hay fórmulas y formas y materiales y de alguna forma eso se repite, se recicla, pero nunca en mi vida trabajé en un espectáculo en donde se pidió de mí tanta creatividad para resolver. O sea, todos los días era una nueva situación en que no podías, bueno, en esa época no había dónde googlear, ¿no? Pero tampoco podías agarrar una enciclopedia o pedirle a un colega escenógrafo que te tire una idea, sino también durante ese periodo conocí gente, aprendí de cosas, de materiales, de personas, de oficios que hasta ese momento jamás se me hubiera ocurrido relacionar con mi hacer teatral, y realmente esa experiencia de alguna forma me abrió la cabeza a entender que, digamos, que el espacio es tan importante como la palabra, y que, digamos, el proceso creativo del escenógrafo es tan difícil, complicado, pero a la vez tan gratificante como el proceso actoral. Y es algo que también cambió mi ética de trabajo. Me enseñó de alguna forma lo que le dicen acá los croatas, el trabajo guerrilla, el trabajo en situaciones en que nadie puede reaccionar, en que como no existen precedentes, como no existe una fórmula predeterminada, la mayoría de la gente en Europa se queda de alguna forma, no puede reaccionar a eso. A mí me ha dado ese tipo de trabajo que siempre tuve con el Santi y el HT, de decir, bueno, resolvelo. Es una ética de trabajo y una forma de pensar, no es ni ser ni no ser, sino que es buscar la tercera variante. Es algo que en realidad construyó mi carrera en Europa, porque realmente lo que me ha empujado durante estos 15 años hasta este trabajo de directora de una compañía es el hecho de que puedo resolver cosas, que conozco todos los aspectos del teatro, y que de alguna manera me estimula más los espacios alternativos o las situaciones extremas que el teatro cómodo en la sala con calefacción y techo. Bueno, hace mucho que no hablo en español, así que perdón por la torpeza de mi lenguaje. Les dejo un abrazo a todos, especialmente al Santi y al HT, y nada, a crear. Bueno, escuchamos a Renatita. Para mí, por supuesto, fue un placer escuchar a todos estos participantes de esta gesta en donde trabajamos juntos, y me llena de amor realmente, ¿no? Vamos a ir ahora al tema de los videos, perdón, de las fotos. Los videos ya lo vieron, y vamos a recordarles que Dante sitúa el inicio de este viaje por el infierno en una semana. Cada uno de los viajes dura 7 días, o sea, bastante perfeccionista nuestro amigo Alighieri.
en el medio empieza con Dante y con la frase que dice, en el medio del camino de nuestra vida, in mezzo del camino di nostra vita. Y se consideraba, como todos nosotros, un pecador. Vamos a la primera foto. Bien, acá estamos en el comienzo del viaje alegórico del poeta, interpretado por Roberto Bárcena. Perdido en una selva oscura, que sería el mundo de los pecados. Es enfrentado por 3 bestias, una pantera, que representa la lujuria, un león, la soberbia, y una loba, la avaricia. Para este comienzo, elegimos el primer talud que sostiene la gradería del anfiteatro, que está en la Plaza de España, y ese anfiteatro es el que utilizamos en la última escena del infierno, de modo que el público daba realmente toda la vuelta en círculo a la plaza y prácticamente salía por el mismo lugar. Vamos a la 2. Bien. Acá lo tenemos a Walter Camertoni representando la loba, que con una danza amenazadora aterroriza al poeta. Acá pueden ver también detrás de los actores los edificios de Plaza España y, digamos, desde el lugar donde nosotros estamos viendo la foto está ubicado el público. En la foto 3 vemos en la misma escena a Virgilio que tranquiliza a Dante. Virgilio, ya les dije que está muy estupendamente interpretado por Oscar Mercado, y que deja el limbo donde mora, que ha acudido en ayuda de Dante a pedido de Beatriz, y que se ofrece para sacarlo de ese lugar y guiarlo por los 9 recintos del infierno. Bueno, con Florencia Vergallo, que interpreta a Beatriz, que los observa desde una columna de cemento de 7 metros. Con el efecto de la luz daba la sensación realmente de estar flotando. Es la única aparición de Beatriz en el infierno. Ya saben que será quien lo recibe en el purgatorio, a finales del purgatorio, para finalmente guiarlo por las esferas del paraíso. Bien, acá tenemos a Caronte, el barquero encargado de cruzar las almas de la vida a la muerte. Y lo vemos al actor Hernán Sevilla. Vigila desde otra de las torres, no la misma que tenía Beatriz, y les permite la entrada. El público, guiado por las almas, entra también con los poetas al Averno. Con el permiso de Caronte, que lo vemos de nuevo en esta foto, entran, digamos, el público, las almas y los poetas al primer círculo, perdón, del infierno, que es el limbo. No tengo fotos del limbo, que es donde están las almas que aunque hayan llevado una vida virtuosa, están excluidas del paraíso por no haber sido bautizadas, y sabemos que de allí salió Virgilio para compartir. Entre otras almas que están en ese círculo, que lamentablemente no tenemos foto, estaban los poetas Homero, Ovidio, Horacio, que dialogan de igual a igual con nuestro poeta Dante. En este primer círculo, estos condenados no sufren tormentos, pero sí viven sin esperanza y en deseo. Acá tenemos otra torre. Lamentablemente en las fotos están muy tomadas a los personajes y no al espacio, porque esta es otra torre a la entrada del segundo círculo, que se encuentran con Minos, que está representado por
Eber Formento. Minos es el juez de los condenados y es el que decide el destino de los pecadores. Está, digamos, ya en la tercera torre. Verán que de alguna manera las torres nos sirvieron como marco para pasar de un círculo a otro del infierno. Eso fue realmente, la plaza era el lugar ideal para poder trabajar los pasos de un círculo a otro. Bien, expuestos al viento eterno por lujuria están Francesca y Paola. Ay, estoy al revés. Francesca y Paolo, Viviana Grandinetti y Walter Camertoni. Los ven colgados, sujetados por arneses, entre dos columnas de 5 metros de altura. Esto nos permitía la sensación de que se encontraban en un torbellino que los empujaba hacia arriba por toda la eternidad. Los plásticos blancos, que verán que se mueven con el viento. El viento colaboró cada noche de función, especialmente en ese lugar, y daba la sensación de que estaban en el tornado en donde el autor coloca a los lujuriosos. Acá ven cómo Dante se siente realmente conmovido con esta escena y ven la diferencia de altura entre los actores de Paolo y Francesca y Dante y Virgilio. Vamos a pasar entonces al público. No se olviden que el público está a la misma altura de los poetas, ¿no? O sea que el público también los veía desde abajo. En esta foto no estaban colgados los plásticos blancos porque era del ensayo, y ahí podemos apreciar cómo cambia el dramatismo de la acción con los plásticos moviéndose con el viento. Cambia totalmente, solamente el uso de esos plásticos ya nos da otra visión totalmente diferente de la escena, y en este caso sí, lo que podemos ver que no lo veíamos tanto con los plásticos, son los edificios que están rodeando la plaza. En estos versos, como en muchos otros, podemos sentir la magnanimidad de Dante, que si bien coloca muchos de sus personajes en el infierno, no deja de demostrar su enorme compasión a los que están sometidos en semejantes tormentos, ¿no? Aún tratándose de enemigos, a quienes encuentra en otros círculos. Por el caso de Francesca, a quien conoció en vida, se puede entender que tenga una cierta magnanimidad, pero lo mismo vamos a ver y vivimos con otros personajes que han sido enemigos acérrimos políticos, además. Vemos también que Dante coloca el pecado de la lujuria al comienzo del infierno. O sea que es uno de los pecados, es uno de los tormentos más leves, que es ese torbellino permanente. Y también coloca la lujuria en el último del purgatorio. Vale decir, cuando ya termina todo su recorrido por el purgatorio y ya van a pasar a la luz, a las esferas de el paraíso. Vamos al siguiente. Bueno, acá van a ver una secuencia de los bailarines, que también había actores, mezclados bailarines y actores, que están en el tercero, cuarto y quinto círculo, donde están los condenados, que murmuran, se agitan, gritando sus pecados. Estos círculos están ocupados por los pecados que están representando son la ira, la avaricia, la soberbia y la pereza. En algunos podemos también, como en esta, vemos la ciudad detrás, ¿no? Que está permanentemente acompañándonos en este infierno. Entre el sexto y séptimo círculo, vamos a ver acá las arpías y el minotauro al fondo, que es Vivi Grandinetti. Dite es la entrada a la morada de Lucifer. Acá ya se pone más bravo el tema del infierno. Esos personajes cobraron una enorme presencia vistos desde abajo, imaginen. En esta es una torre de 7 metros. Allí, en este círculo, se encuentran los heréticos y los epicúreos,
los violentos contra los demás, contra sí mismos, o sea, los suicidas, contra Dios, contra la naturaleza, separados por fuego y agua. En una de las terrazas, Dante encuentra y dialoga con Farinata, que es el actor, es Raúl Sansica, líder de los gibelinos. El poeta lo coloca junto a otros por traición a la patria y hablan sobre el exilio. Delante, o sea, nosotros estamos viéndolo de frente, delante de esos chorros de agua con los que juega el personaje que está interpretando Raúl, estaba la cortina de fuego, que la vemos acá, ven, acá están los dos poetas, y detrás de los poetas y alrededor está el público. Así que imagínense el cuidado que teníamos que tener, la responsabilidad de que todo estuviera en orden, la tenían las almas guías, pobrecitos, que tenían que realmente ver que el público no se acercara demasiado y que no fueran alcanzados por las llamas. Pero estas almas que se ocupaban de cuidar al público también encendían el fuego. Acá los ven en esa actividad, preparando la aparición de Ulises. Acá estamos con Hernán Sevilla interpretando Ulises, que arde en llamas, acusado de fraudulento consejero. La escena en que hace su entrada, el actor, tiene la posibilidad de avanzar hacia Dante y Virgilio desde atrás de una de las terrazas. Entonces creaba la fantasía de que una llama se convertía en el personaje, gracias a la magia de un potente contraluz y el fuego. Ulises le relata a Dante la historia de sus dramáticos naufragios causados por su afán de conocer el mundo, y en donde sus compañeros de travesía, la mayoría, murieron en esta gesta tremenda. Por eso Dante lo acusa de fraudulento consejero por haber llevado a la muerte a tantos de sus compatriotas. Los dejo con el actor. Mi nombre es Hernán Sevilla y participé de la trilogía de la Divina Comedia en 2 roles, como asistente de dirección en el infierno y como actor tanto en el infierno como en el purgatorio y en el paraíso. Hablar de mi experiencia me lleva más de 20 años después a tratar de hacer una síntesis o al menos encontrar una frase que lo defina o lo resuma. Y la verdad es que no me sale otra que decir que fue una locura fabulosa e irreproducible. Una locura porque tuvimos que encarar como actores un texto complejísimo, en verso, extenso, cargado de simbolismos e imágenes y escenas dantescas, valga el uso del calificativo, que cualquier persona cuerda hubiera dicho que era una locura. Una locura también porque se hizo en espacios públicos abiertos. Era trabajar con un centenar de personas, entre actores, bailarines, diseñadores, técnicos, y coordinar ensayos y montajes en espacios de uso público, al aire libre, en el caso de la Plaza España y en la Isla de los Patos, o con tránsito permanente de abogados y empleados judiciales curiosos en tribunales. Eso también me hace pensar si no fue una irrealidad, ¿no? Y fabulosa porque logramos hacerla primero, y porque creo que fue un hito en las producciones artísticas de Córdoba. Lograr que un texto clásico de la literatura se convierta en un espectáculo teatral y que además intervenga en espacios públicos fue increíble. Fue fabuloso también ver cómo la gente acompañó y se apropió del proyecto y de los espacios intervenidos. Tengo ese vívido recuerdo de la marea de gente desesperada por entrar o por no quedarse atrás en el grupo de almas para no perderse ninguna escena. Fue lo más parecido a un concierto de los Rolling Stones que me tocó vivir. Y creo que es irrepetible porque no puedo dejar de contextualizarlo. En su mayoría éramos artistas y técnicos que teníamos algo de experiencia en sala, pero nunca habíamos trabajado en esta escala.
todos tuvimos que hacer un trabajo de adecuarnos y aprender haciendo. Las escenas las montábamos en ensayo, imaginándonos la magnitud de la escena para después trasladarlo a la escena. Había momentos en que tenías que trabajar con otro actor que estaba a 20 metros de distancia, ¿no? Y repetirlo también pienso por la precariedad de recursos que contábamos en esa época. No existía el mapping, no existían las proyecciones gigantes, ni las luces específicas, ni siquiera el teléfono celular. La sinergia que se logró entre las áreas técnicas y artísticas en función del trabajo de la obra, creo que eso también lo hace irrepetible. Fue algo, sí, irreproducible. 100 personas trabajando en pos de un proyecto así de grande. Creo que bueno, fue lo esencial para que sea lo que es. Gracias, Hernán. Vamos a seguir en el octavo círculo, que es el mismo donde estaba Ulises, pero en un lugar aún más tenebroso, y es donde se encuentran los simoníacos. Clérigos, cardenales y papas, condenados por codicia por negociar con lo sagrado. El espacio elegido esta vez es una de las fuentes más grandes de la plaza, con enormes tubos blancos representando cirios eclesiásticos y proponiendo una suerte de laberintos de barrotes carcelarios. En este caso, el propio público se veía a sí mismo a través de los barrotes, como ven aquí, generando muchedumbre dentro de ese espacio escénico, si bien solamente estaba el actor, que era en ese momento Walter Camertoni. La figura del Papa en el agua se veía realmente como un renacuajo revolcándose en el fango. A ese personaje lo confunde Dante con el Papa Bonifacio VIII, que como no había muerto no lo podía poner, pero en sus versos hace como que se confunde. Ah, no es Bonifacio, era otro el Papa. Eso me parece un juego tan bello de parte de Dante. Ustedes no se dan una idea lo divertido que es leer la Divina Comedia. Se los recomiendo a todas. Vamos a llegar ahora al último círculo, que es el noveno círculo. Curiosamente, Dante coloca a los condenados del peor círculo del infierno, no en el fuego, sino en el hielo. Aquí fue indudablemente para Santiago toda una cuestión complicada ver cómo hacía ese hielo, cómo representarlo. Pero nuevamente la luz y la resolución escenográfica con plásticos transparentes dieron la sensación que buscábamos. Ustedes ven aquí que hay otros condenados, o sea, está Ugolino, el personaje que lo interpreta Raúl Sanzica, pero también ven detrás a otros personajes que están como metidos dentro de ese hielo eterno. Ese es el círculo de los traidores, y el personaje devora a su enemigo, a quien lo traicionó, a quien lo encarceló, a quien lo dejó morir de hambre, a él y a sus hijos. Y ahí está Ugolino hablando con esa cabeza ensangrentada que es su enemigo. Cuando terminan el estremecedor recorrido por los círculos del infierno, llegan a la morada de Lucifer. Atraviesan el centro de la tierra y salen para continuar el viaje rumbo al purgatorio. La salida del infierno la escenificamos con una torre de hierro de 5 metros forrada con almas, que ahí lo están viendo perfectamente. Son, por supuesto, los maravillosos bailarines que se atreven a todo y que realmente están actuando de una manera demoníaca, que se retuercen de dolor y de rabia. Y por debajo de esta torre llena de demonios
es por donde salen los dos poetas, Dante y Virgilio. Esta misma sinfonía, que es la novena de Beethoven, insisto, es la que va a recibir a los poetas y al público en la segunda cántica del paraíso, del purgatorio, en la isla de los Patos. Bueno, con esto terminamos por hoy. Quisiera solamente agregar en forma de anécdota, verán que he contado pocas porque no me gustan las anécdotas, cuando uno está tratando de coordinar para dar un curso más o menos prolijo, pero no puedo dejar de contarles que en el preestreno que sería el ensayo general del infierno, sucedió algo desagradable, que fue que a alguien, pero de los nuestros por suerte, le robaron la billetera. Por supuesto, alrededor de la plaza, fuera del espacio de representación, estaban los chiquillos muy, muy chiquitos, muy jovencitos, limpiavidrios. Lo vimos salir corriendo. Entonces, Santiago, cuando terminó la función, él salió, lo buscó, le dijo que no estaba bien eso que había hecho, que nosotros podíamos pagarles para que pudieran ayudarnos a que no sucediera nada, que no volviera a pasar una cosa así, etc. Y fue fantástico porque los chicos se incorporaron prácticamente, cuidaban en las filas de la gente antes de entrar a la plaza, y obviamente salíamos a saludar todos al final del infierno, en esa explanada la más grande, que es por donde comienza la historia, junto con los chiquitos limpiavidrios, que ya estaban considerados por nosotros como otros actores que pertenecían a nuestra compañía. Así que eso me pareció, eso les da una pauta de cómo realmente las posibilidades que da trabajar en la ciudad. Se incorpora gente que ni siquiera es público, que se incorpora a ayudar, que se incorpora a acomodar, a participar de alguna manera de este evento. Yo quisiera hoy acá, si ustedes tienen alguna pregunta, si quieren hacerla ahora o si la quieren hacer cuando terminemos el miércoles próximo con el purgatorio y el paraíso, o sea, como a ustedes decidan. Vamos a ver acá qué dice mi coordinador. Perdón, Chete. Yo les propongo a todas y todos, quizás haya algunas preguntas, pero quizás ya estamos sobre la hora y algunas personas se van a tener que retirar por compromiso y sería una pena que se pierdan respuestas si las quieren anotar y arrancamos quizás el próximo encuentro con eso. Danza contemporánea del Teatro Libertad de la Agencia Córdoba Cultura, súper agradecidos con Chete y con todas y todos que han sido súper respetuosos, puntuales, todos muy atentos y nos vamos con un montón de información. Estén atentos en la semana a recibir el mail con el link para el próximo encuentro. Les sugiero y les pido también puntualidad para la próxima vez. Muchísimas gracias a todas y todos. Chete, muchísimas gracias. Perdón si hubo algún pequeño desperfecto técnico, arrancamos con unas complicaciones, creo que salió dentro de todo bastante bien. Aceptamos quejas y sugerencias vía mail para que el próximo sea mejor. La verdad es que para mí es la primera experiencia que tengo de trabajar en este sistema tan extraño donde no los puedo tocar ni mirar a los ojos a cada uno. Pero bueno, le tenía muchísimo miedo y creo que salió bastante prolijo, compañero. Bastante bien pudimos con esta dupla, creo. Yo hice lo que pude. Les agradezco muchísimo la presencia de todos, Y hasta el miércoles, si se quedan todavía.